Escucha bien, porque lo que voy a revelar ahora es información que la mayoría de los ciudadanos imperiales nunca comprenderá, información que el Ministerio de la Verdad preferiría mantener enterrada en los archivos más profundos, donde solo aquellos bendecidos por años de servicio burocrático pueden acceder. Yo soy el guardián de los registros olvidados, custodia de secretos que han sido ocultados durante milenios, protector de verdades que podrían hacer que los mismos altos señores de Terra durmieran inquietos en sus cámaras doradas. Cuando hablamos del Imperium de la humanidad, cuando invocamos imágenes de gloria imperial, de guerreros invencibles y ciudades resplandecientes, hay algo que la propaganda jamás te muestra. Hay algo que sucede en los lugares donde no llegan las cámaras, donde no se cantan himnos de victoria, donde la realidad es tan cruda, tan desgarradora, tan completamente ajena a cualquier noción de dignidad que preferiríamos que no existiera. Detrás de cada soldado que marcha a la batalla, detrás de cada nave que surca el espacio, detrás de cada ciudadano que vive en las colmenas de los mundos civilizados, hay un sistema de apoyo silencioso, invisible, absolutamente esencial. Son los mundos agrícola, los graneros del Imperium, los lugares donde la comida es cultivada, donde millones de humanos labran la tierra bajo condiciones que harían que los esclavos de épocas antiguas se rebelaran. Hoy exploraremos estos mundos, estos infiernos verdes donde la vida es abundante pero el vivir es imposible, donde el ciclo de las cosechas es sinónimo con el ciclo de la muerte y la renovación. Prepárate, porque lo que descubrirás aquí desafiará tu comprensión de qué significa ser un trabajador en el Imperium. Los mundos agrícola no son lugares de bucólica paz rural. Son máquinas de producción tan despiadadas como cualquier forja de metal, tan exigentes como cualquier fábrica industrial, pero con un giro. Aquí, el precio se paga en sangre derramada en los campos, en enfermedades que ningún médico puede curar, en una batalla perpetua contra la naturaleza misma que ha sido corrompida y pervertida por miles de años de abuso imperial. No te vayas. Quédate para descubrir la verdad sobre cómo se alimenta verdaderamente el Imperium. Los mundos agrícolas son designados por el Adeptus Administratum como planetas cuya función primaria es la producción alimenticia. Suena simple, ¿verdad? Suena casi pastoral, casi civilizado. La realidad es infinitamente más compleja y brutal. El Imperium es una civilización de 1 billón de almas esparcidas entre aproximadamente 1 millón de mundos. Cada una de esas almas necesita comer. Cada día, cada segundo, el Imperium consume cantidades de comida que harían que los economistas antiguos colapsaran de puro asombro. Y toda esa comida debe venir de algún lugar. Debe ser cultivada, procesada, distribuida, transportada a través de los vórtices del espacio warp donde el tiempo no tiene significado y la realidad es maleable. Los mundos agrícolas son la respuesta a esta necesidad. No son lugares de pequeños granjeros independientes viviendo en armonía con la tierra. Son complejos agroindustriales colosales, donde el concepto de agricultura familiar ha sido reemplazado por sistemas de producción en masa diseñados para exprimir la máxima cantidad de nutrientes de la tierra en el menor tiempo posible. Los mundos agrícolas son máquinas de producción biológica, y como todas las máquinas del Imperium, consumen sus insumos sin misericordia. Lo más brutal de los mundos agrícola es que la mayoría de ellos fueron colonizados durante los días oscuros de la tecnología, cuando la humanidad aún poseía técnicas de cultivo que hoy serían consideradas milagros. Los antiguos mundos agrícola de esa era fueron construidos con cuidado, con sistemas de riego sofisticados, con técnicas de rotación de cosechas que mantenían el suelo fértil, con métodos de preservación de alimentos que podían mantener cosechas viables durante años. Pero entonces vino la decadencia, vino el declive del conocimiento, vino la ignorancia. Y los mundos agrícola cayeron en un ciclo de extraimiento cada vez más agresivo, donde el suelo fue depredado, donde los cultivos fueron simplificados en favor de rendimiento a corto plazo, donde la sofisticación fue reemplazada por brute force biológico. Ahora, en el 41º milenio, la mayoría de los mundos agrícola operan con sistemas que son apenas un paso por encima de la agricultura primitiva, con la diferencia de que todo lo que producen es consumido por máquinas de distribución imperial gigantescas que no entienden, ni les importa, el sufrimiento causado en su adquisición. Hermano, hermana, si el conocimiento que te estoy otorgando te resuena, si reconoces la verdad en estas palabras, entonces te pido, te imploro, que dejes un acto de fe visual en este canal. Suscríbete a este archivo de transmisión. Activa la campana de notificaciones. Y demuestra tu solidaridad con un like en este vídeo. No es solo un gesto, es un acto de rebelión contra la ignorancia que el Ministerio de la Verdad trata de mantener. Es tu afirmación de que deseas saber, que deseas comprender, que deseas ver más allá de la propaganda oficial. Los algoritmos de la Omnisia favorecerán este contenido, y más almas podrán acceder a la verdad. ¿Lo harás por la causa de la verdad? En los registros imperiales, existe un planeta cuyo nombre ha sido casi completamente borrado de la memoria oficial.
Se conocía como Grox Prime, y fue durante milenios el centro de producción de proteína animal más grande del Imperium. Grox Prime no era solo un mundo agrícola, era una civilización entera dedicada a la ganadería a escala industrial que desafía la comprensión. El planeta había sido terraformado en épocas antiguas, transformado en una vasta pradera con un clima relativamente estable. Los antiguos ingenieros de la humanidad habían poblado el mundo con una criatura genéticamente modificada llamada Grox, una bestia colosal que podía alcanzar los 30 metros de longitud, con una carne tan abundante que una sola criatura podía alimentar a miles de personas durante meses. En el apogeo de Grox Prime, el planeta albergaba aproximadamente 100 millones de Grox, mantenidos en rebaños colosales que se extendían a través de continentes enteros. La población humana de Grox Prime ascendía a 2.000 millones, todos ellos dedicados de una forma u otra al cuidado, manejo, procesamiento y distribución de carne Grox. La vida en Grox Prime era una pesadilla de trabajo incesante. Los pastores viajaban en montacargas blindados a través de las llanuras, manejando los rebaños de Grox hacia los centros de procesamiento. Estos centros eran complejos gigantescos, ciudades enteras dedicadas únicamente al sacrificio y procesamiento de carne. Decenas de miles de trabajadores, algunos humanos y otros servos transgénicos especialmente criados para esta tarea, trabajaban en líneas de procesamiento que nunca se detenían, donde el sonido de las bestias siendo sacrificadas era constante, un coro de muerte que nunca cesaba. Las condiciones de trabajo eran medievales en comparación incluso con otros mundos agrícola. Los trabajadores en los centros de procesamiento estaban expuestos constantemente a sangre, a plagas de insectos que se alimentaban de los residuos carnosos, a enfermedades que surgían de la carne en descomposición. Los químicos utilizados para preservar la carne eran tóxicos, causando daño neurológico crónico. La expectativa de vida de un trabajador en los centros de procesamiento de Grox Prime era de 18 años. Lo más horripilante era la especialización de los trabajadores. Algunas familias, durante generaciones, fueron criadas para trabajar únicamente en una parte específica del proceso de sacrificio. Había familias cuyo trabajo era únicamente cortar las venas jugulares de los Grox. Había familias cuyo único propósito era separar órganos internos. Había familias cuyo único trabajo era limpiar la sangre del piso. Esta especialización fue tan extrema que muchos trabajadores, si eran trasladados a un trabajo diferente, resultaban siendo completamente incompetentes, incapaces de adaptar su aprendizaje a una tarea levemente distinta. La alimentación de los trabajadores en Grox Prime era una cuestión de cruel ironía. A pesar de vivir en un planeta donde la carne era abundante, a pesar de trabajar en los centros de procesamiento donde se producían toneladas de proteína animal cada día, los trabajadores recibían raciones de carne de calidad inferior, a menudo lo que habría sido considerado incomible en otros mundos. Se les pagaba parcialmente en bonificaciones de carne, que en teoría podrían usar para comprar mejor comida en los mercados negros, pero como no tenían tiempo para comerciar y los precios eran mantenidos artificialmente altos, la mayoría vivía en desnutrición crónica. La rebelión en Grox Prime fue inevitable. Sucedió aproximadamente hace 800 años, cuando la población trabajadora simplemente se negó a continuar. Fue una rebelión silenciosa, no violenta, pero efectiva. Los trabajadores abandonaron los centros de procesamiento. Sin mano de obra, los centros se desmoronaron. Las cosechas comenzaron a pudrirse. Los Grox, sin pastores, comenzaron a enfermarse. La producción cayó a casi cero. El Adeptus Administratum respondió con severidad despiadada. Se enviaron flotas imperiales. Se implementaron castigos masivos. Se ejecutó a aproximadamente el 50% de la población rebelde. Pero incluso después de esto, después de sacrificar millones de vidas, después de destruir infraestructura valiosa, el daño ya estaba hecho. Grox Prime nunca se recuperó completamente. Ahora es un mundo agrícola de segunda categoría, su producción apenas una fracción de lo que fue en su apogeo. Existe un mundo agrícola en el Segmentum Tempestus conocido como AgriWorld Ceres, un nombre que fue elegido por los antiguos colonizadores como homenaje a la diosa romana de la agricultura. El nombre es cruel en su ironía, porque Ceres es un planeta donde el hambre es endémica, donde los trabajadores que cultivan las cosechas están, en su mayoría, desnutridos. Ceres fue colonizado durante la Gran Cruzada como un mundo especialmente designado para la producción de cultivos básicos de alto rendimiento, principalmente granos modificados genéticamente que pueden crecer en casi cualquier condición climática. El diseño original del mundo era brillante. Los colonizadores antiguos crearon sistemas de riego sofisticados, utilizaron técnicas avanzadas de nivelación de tierra, implementaron rotaciones de cosechas que mantenían la fertilidad del suelo. Pero a medida que pasaron los milenios, el conocimiento para mantener estos sistemas fue perdido. Los ingenieros murieron.
Sus aprendices no fueron tan hábiles. Los sistemas comenzaron a deteriorarse. Y lo más importante, la demanda de producción de alimentos en el Imperium creció constantemente, mientras que la capacidad productiva de Ceres se mantenía estable o decrecía. El resultado fue que los magistrados del Administratum presionaron cada vez más. Cada año, se requería más producción. Cada año, se extraía más del suelo. Los periodos de descanso de los campos fueron reducidos. Las rotaciones de cosechas fueron eliminadas. Los sistemas de riego fueron presionados más allá de su capacidad de diseño, causando que el suelo se salinizara y degenerara. Hace aproximadamente 200 años, el Administratum tomó una decisión que fue presentada como reforma pero que en realidad fue una condena a muerte lenta. Se implementó un nuevo sistema de asignación de recursos basado en eficiencia de sustento. En términos sencillos, esto significaba que la cantidad de alimento que recibían los trabajadores agrícolas era ahora proporcional a la cantidad de comida que producían. Si tu campo producía poco, recibías poco. Si producía mucho, recibías más. Suena justo, ¿verdad? Pero aquí está la trampa fundamental. La calidad del suelo varía enormemente. Algunos campos, debido a erosión histórica o contaminación anterior, simplemente no pueden producir tanto. Los trabajadores asignados a estos campos pobres estaban condenados a recibir raciones insuficientes para su supervivencia. Como resultado, los campos pobres fueron abandonados, y los trabajadores fueron reubicados a campos más productivos. Esto parece una solución racional. El problema es que ahora tienes demasiados trabajadores en campos buenos y muy pocos en campos marginales. Los campos buenos, sin descanso, sin rotación, extenuados por sobreexplotación, comenzaron a fallar. El círculo vicioso se aceleró. La producción total de Ceres comenzó a caer, no porque los trabajadores fueran perezosos, sino porque la tierra misma se estaba muriendo. La hambruna llegó hace aproximadamente 100 años. No fue súbita. Fue gradual, casi imperceptible al principio. Pero a medida que los campos fallaban, a medida que las raciones se reducían, a medida que la malnutrición se extendía a través de la población, la realidad se hizo inevitable. Aproximadamente el 30% de la población de Ceres murió en una década. El Administratum, sin embargo, consideró esto un éxito. La población se había reducido a un nivel que el planeta depredado podía soportar. Pero la tragedia de Ceres no terminó. Ahora, siglos después, la situación es estable en el peor sentido posible. La población de Ceres vive en un equilibrio precario entre la producción de alimentos y la cantidad mínima de alimentos necesarios para mantener la vida. No hay exceso. No hay seguridad alimentaria. Si algún año las cosechas fallan, si ocurre una sequía, si hay una infección de plagas, la hambruna regresa. Los trabajadores de Ceres viven con este conocimiento constantemente. Saben que en cualquier momento, la delgada línea que los separa de la inanición podría romperse. Muchos de ellos están mentalmente enfermados por la expectativa constante del hambre, por el trauma histórico de la hambruna anterior. Los archivos de salud mental del Administratum en Ceres reportan niveles de depresión y psicosis tan altos que el planeta casi ha sido clasificado como pérdida total. No todos los mundos agrícola orbitan alrededor de soles comparables al sol antiguo de Terra. Algunos orbitan alrededor de estrellas tan viejas que apenas emiten luz, sus sistemas planetas sumidos en una oscuridad perpetua que apenas es penetrada por la radiación infrarroja. Nocturne Agrícola es uno de estos mundos, un lugar donde la agricultura debería ser imposible, pero que ha sido forzada a producir mediante tecnología imperial. Nocturne Agrícola fue colonizado como un experimento. ¿Podría el Imperium cultivar alimentos sin luz solar directa? Los colonos que fueron enviados tenían la tarea de desarrollar cultivos que pudieran crecer bajo cultivo artificial, bajo luces eléctricas sostenidas por reactores nucleares. En teoría, era un experimento científico respecto. En realidad, era una apuesta de alto riesgo que fue autorizada porque nadie esperaba que tuviera éxito. Para sorpresa de todos, tuvo éxito, pero de una manera deformada y horrible. Los científicos de Nocturne Agrícola, a través de modificación genética agresiva, desarrollaron cultivos que podían prosperar bajo iluminación artificial constante. El problema era que estos cultivos requerían un control ambiental precisamente calibrado. Un ligero cambio en la intensidad de la luz podría causar fracaso total de la cosecha. Una fluctuación en los nutrientes del suelo podría significar desastre. El sistema entero era una construcción frágil y endeble que requería atención obsesiva. Los trabajadores de Nocturne Agrícola viven en una realidad de puro terror controlado. Están directamente responsables de mantener sistemas que, si fallan, podrían causar hambruna no solo para Nocturne Agrícola,
sino potencialmente para múltiples mundos dependientes que han sido asignados a recibir comida del planeta. Pero lo más horrible es la naturaleza de vivir en un mundo sin día ni noche. Los trabajadores de Nocturne Agrícola viven bajo iluminación artificial constante. Las luces nunca se apagan. El ciclo circadiano humano, ese ritmo fundamental de 24 horas que ha evolucionado durante millones de años, es completamente disrupted. Los trabajadores son medicados constantemente para mantenerlos despiertos durante sus turnos de trabajo y para permitirles dormir cuando se les asigna. Los efectos a largo plazo son devastadores. Los trabajadores de Nocturne Agrícola envejecen rápidamente. Muestran signos de envejecimiento acelerado, su piel se vuelve pálida y traslúcida, sus ojos adquieren una cualidad de párpado caído que los hace parecer permanentemente adormilados. Los registros de salud muestran tasas anormalmente altas de cáncer, de cataratas, de enfermedades degenerativas neurológicas. Hay algo psicológicamente terrorífico en vivir en un mundo donde no existe el concepto de día. Los trabajadores antiguos de Nocturne Agrícola reportaban alucinaciones frecuentes, a menudo visuales, a menudo aterradoras. Muchos desarrollaban paranoia, convencidos de que algo estaba observándolos desde las sombras que las luces artificiales creaban. Había tasas de suicidio tan altas que el Adeptus Administratum finalmente cerró los registros públicos sobre mortalidad en Nocturne Agrícola. Para compensar, el Adeptus Mechanicus implementó un programa de sometimiento químico. Los trabajadores de Nocturne Agrícola son ahora administrados con una combinación de drogas que los mantienen en un estado de complacencia química, incapaces de experimentar la depresión que sus circunstancias causarían naturalmente. Como resultado, pasean entre las plantas luminiscentes como zombis químicos, sus mentes sedadas a un nivel que apenas les permite realizar sus tareas. Existe un mundo agrícola de clase superior conocido como Armageddon, aunque ese nombre fue asignado después de los eventos de las primeras guerras de Armageddon, como una especie de burla amarga de la parte del Administratum. Originalmente, fue llamado simplemente Agriprime Z, pero la historia ha sido reescrita para reflejar lo que se convirtió. Armageddon fue durante milenios un mundo agrícola próspero, quizás el más exitoso del Imperium. El planeta tenía un clima tropical cálido que permitía 3 cosechas al año. Tenía depósitos de minerales que podían ser extraídos para crear fertilizantes. Tenía sistemas de biodiversidad relativamente saludables que, cuando eran manejados adecuadamente, podían ser aprovechados para el beneficio de la producción agrícola. Pero entonces, aproximadamente hace 3000 años, un evento cambió todo. Una flota Orc fue detectada en el sistema, y en lugar de intentar negociar o evacuar, el Adeptus Militarum decidió hacer una última posición en Armageddon. La batalla fue épica, devastadora, apocalíptica. Millones murieron. El planeta fue bombardeado desde órbita. Armas orbitales de devastación masiva fueron descargadas sobre el continente principal. Cuando finalmente los Orcs fueron rechazados, cuando las fuerzas imperiales finalmente aseguraron la victoria, la mayoría de Armageddon estaba destruida. Las ciudades fueron incineradas. Los campos fueron quemados. La atmósfera fue llena de ceniza y escombros. Pero Armageddon no fue abandonado. Era demasiado valioso, demasiado necesario. Fue clasificado como recuperable y se asignaron recursos para su restauración. La restauración de Armageddon fue un proceso de siglos, un monumento tanto a la terquedad humana como a la capacidad del Imperium para hacer que la vida continúe bajo cualquier circunstancia. Los trabajadores enviados a Armageddon durante el periodo de restauración enfrentaron una tierra destrozada, un entorno hostil, una situación que haría que incluso los más dedicados quisieran rendirse. Pero aquí está donde la historia se vuelve aún más oscura. Mientras Armageddon estaba siendo restaurada, fue atacada nuevamente. Y nuevamente después de eso. Las guerras de Armageddon se convirtieron en un ciclo de conflicto destructivo que se repetía cada 2 o 3 siglos. Cada vez, el Imperium ganaba, pero cada vez el planeta era dañado nuevamente. Después de varias de estas guerras, Armageddon cambió fundamentalmente. El suelo, bombardeado repetidamente por armas nucleares y de plasma, se volvió marginal. Los sistemas ecológicos, si es que podría llamarlos así después de tanta destrucción, se volvieron impredecibles. Comenzaron a emerger nuevas plagas, nuevas enfermedades de plantas, nuevas malformaciones biológicas que nunca habían existido antes. Los trabajadores agrícolas de Armageddon moderno labran en campos que son, literalmente, campos de batalla abandonados. Todavía hay esqueletos de tanques destruidos parcialmente enterrados en el suelo. Todavía hay fragmentos de proyectiles de plasma dispersos que se activan ocasionalmente cuando son perturbados por arado.
La radiación residual en algunos campos es lo suficientemente alta como para causar enfermedad por radiación en trabajadores expuestos crónicamente. A pesar de todas estas dificultades, Armageddon continúa siendo designado como un mundo agrícola de clase superior por el Administratum, simplemente porque el Imperium necesita la comida que produce. No importa cuán difícil sea producirla. No importa cuántos trabajadores mueran en el proceso. La comida debe ser producida, y Armageddon debe proveerla, no importa la circunstancia. En el Segmentum Oriental, existe un mundo agrícola que ha sido diseñado con una precisión casi matemática para la producción alimentaria. Se conoce como Lusitania, y es un ejemplo perturbante de cómo el Imperium puede transformar un mundo entero en una máquina productiva. Lusitania es un mundo completamente dedicado a la producción de un único cultivo, un grano modificado genéticamente llamado Sustancia Nutritiva Imperial, o SNI. Este grano fue desarrollado durante los últimos días del antiguo Imperium como una solución de alimento universal. Una sola taza de SNI cocida contiene aproximadamente todos los nutrientes necesarios para que un humano promedio sobreviva un día. No es apetitoso, no es delicioso, pero sustenta la vida. Lusitania produce SNI en escalas que desafían la imaginación. El planeta entero ha sido dedicado a este propósito. No hay ciudades en Lusitania, en el sentido tradicional. No hay centros de manufactura. No hay ningún otro uso para la tierra. Solo hay campos. Campos infinitos de SNI que se extienden horizonte tras horizonte, organizados en secciones rectangulares perfectas de 200 kilómetros cuadrados cada una. La población de Lusitania ascendía, en su apogeo, a aproximadamente 5.000 millones. Todos ellos fueron criados, educados, entrenados y programados para una única tarea: cultivar SNI. No es trabajo que requiera habilidad especial. No requiere iniciativa o creatividad. Requiere únicamente conformidad absoluta a procedimientos establecidos. Los trabajadores de Lusitania son, en muchos sentidos, tan modificados como el grano que cultivan. Han sido genéticamente alterados para ser óptimamente productivos en esta tarea. Se han reducido sus necesidades nutricionales. Se ha aumentado su tolerancia al calor. Se ha reducido su expectativa de vida a aproximadamente 50 años, porque el Administratum calculó que esto era óptimo, lo suficientemente largo para que los trabajadores fueran entrenados y productivos, lo suficientemente corto para que la rotación de población fuera constante. La vida cotidiana en Lusitania sigue un ciclo rígido e inmutable. Los trabajadores despiertan a las 6 de la mañana. Comen una ración de SNI. Trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde con solo un descanso al mediodía. Regresan a sus viviendas comunales, comen otra ración de SNI y duermen. Este ciclo se repite sin variación, día tras día, mes tras mes, año tras año. No hay días de descanso en Lusitania. No hay celebraciones. No hay festivales. El Administratum determinó que estos eran ineficientes y fueron eliminados hace aproximadamente 1000 años. Los trabajadores tienen acceso a entretenimiento educativo, programas que enseñan sobre la historia del Imperium, sobre la gloria del emperador, sobre la importancia de la producción agrícola. Pero tienen cero acceso a cualquier forma de entretenimiento que pudiera ser considerado no productivo. Lo más perturbador es que muchos de los trabajadores de Lusitania aparentemente aceptan esta existencia sin cuestionamiento. Generaciones criadas en este sistema, sin referencia a que podría ser diferente, parecen no saber si son miserables o no. Sus sonrisas son, en el mejor de los casos, reflectivas de una emoción que no siente, y en el peor, una indicación de que aquello que los hace humanos ha sido editado genéticamente de sus mentes. Algunos mundos agrícolas poseen ecosistemas tan complejos, tan vastos, que intentar controlarlos directamente es una tarea fútil. Koleb es uno de estos mundos, un planeta cuyo antiguo nombre fue traducido como Mundo Verde, un testimonio a su abundancia biológica. En lugar de intentar crear monocultivos, en lugar de intentar dominar la naturaleza, los agricultores de Koleb optaron por trabajar con ella, guiarla, canalizarla. Los bosques de Koleb son colosales, con árboles que alcanzan alturas de 2 kilómetros. Los océanos están llenos de vida bioluminiscente. La biodiversidad es tan grande que nuevas especies descubiertas cada año. Es, en algunos aspectos, un paraíso tropical. Pero es un paraíso controlado obsesivamente. El Adeptus Administratum, a través de una red de satélites de órbita baja, monitorea constantemente cada sección del planeta. Hay cámaras en los bosques. Hay sensores en los océanos. Hay máquinas que rotan a través del ecosistema como hormigas mecánicas, asegurando que la naturaleza se mantenga en los parámetros deseados.
Los trabajadores de Coleb son guías de ecosistema, técnicos cuya tarea es asegurar que los sistemas naturales crezcan de forma que maximice la producción. Es trabajo que requiere conocimiento, paciencia y una comprensión profunda de la ecología. En teoría, debería ser trabajo que proporciona cierta satisfacción. Pero aquí está la realidad perturbadora. Los trabajadores de Coleb saben que están prisioneros en el mayor acuario jamás construido. Cada árbol está donde está debido a decisiones hechas por algoritmos administrativos. Cada criatura viviente existe con la aprobación imperial. Cuando los ecosistemas se desvían de los parámetros aceptables, lo que se permite crecer es regulado. Lo que se permite reproducirse es controlado. La naturaleza, que debería ser caótica y libre, es manejada como un jardín formal. Hay reportes psicológicos de trabajadores de Coleb que desarrollaron una especie de neurosis ecológica. Pasaban horas observando los árboles, convencidos de que algo fundamental faltaba, que la vida no debería ser tan ordenada, tan controlada, tan fundamentalmente falsa. Algunos pedían ser trasladados. La mayoría simplemente aceptaban la existencia, comprendiendo a nivel emocional que la libertad era imposible. Existe un mundo agrícola en el borde del Imperium que ha sido diseñado de una manera tan radical que es casi irreconcible como agricultura. Se conoce como manos blancas, y es un mundo cubierto completamente sin excepciones, de estructuras de invernadero. El planeta entero es un invernadero gigante. El concepto es brillante. Mantener el control ambiental absoluto. No hay plagas naturales. No hay sequías. No hay variables incontrolables. Solo hay control, precisión y producción reproducible. Manos Blancas fue especialmente diseñado para producir un tipo específico de cultivo, una fruta que es particularmente susceptible a variaciones ambientales, imposible de crecer en el campo abierto. Pero vivir en un mundo completamente cubierto de vidrio y metal es una experiencia psicológicamente atormentadora. Los trabajadores de Manos Blancas nunca ven el cielo. Nunca ven las estrellas. Durante el día, ven la luz refractada a través de capas de vidrio, distorsionada y filtrada. Durante la noche, cuando los sistemas de iluminación se apagan, pueden ver las plantas que rodean sus viviendas, pero nada más. El concepto de aire libre no existe en Manos Blancas. Toda respiración es aire filtrado, tratado, controlado. Los trabajadores alegan que pueden percibir esta artificialidad, que pueden sentir en sus pulmones que está inhalando algo que no es verdaderamente aire. Aunque es probablemente una alucinación psicosomática, existe documentación de que los trabajadores de Manos Blancas desarrollan patrones respiratorios anormales, como si sus cuerpos estuvieran intentando, a nivel subconsciente, procesar el aire sintético. La reproducción ha sido un problema en Manos Blancas. Las tasas de natalidad son crónicamente bajas, no porque las mujeres sean infértiles, sino aparentemente porque la falta de exposición a luz natural está perturbando sus ciclos reproductivos. El Administratum ha respondido manteniendo las tasas de población mediante crianza artificial mejorada, creando así una población que es, técnicamente, reproducida biológicamente pero psychologically dependiente de máquinas para su existencia. No todos los mundos agrícolas son relatos de supervivencia bajo dificultad. Algunos son simplemente historias de fracaso administrativo puro. Famine, sarcásticamente nombrado, es uno de estos mundos, un planeta que fue designado como mundo agrícola pero que simplemente nunca funcionó. Famine fue colonizado hace aproximadamente 6.000 años con un propósito específico: cultivar un cultivo llamado esencia nutritiva. Este cultivo era particularmente valioso porque podrían ser concentrado en un extracto que tenía una vida útil casi indefinida, permitiendo que el Imperium transportara alimento a través de los vórtices del Warp sin descomposición. El problema era que Famine, aunque había sido seleccionada por sus condiciones ambientales aparentemente favorables, resultó ser un desastre ambiental. El suelo, cuando fue analizado de cerca, contenía minerales tóxicos que interferían con el crecimiento del cultivo. El agua, cuando fue destilada, tenía ciertos isótopos que dañaban las plantas. El clima, aunque templado según las métricas, era impredecible, con sequías súbitas seguidas de inundaciones. Durante siglos, los administradores intentaron hacer que funcionara. Enviaron recursos para remediar el suelo. Importaron agua de otros mundos. Implementaron sistemas de riego sofisticados. Nada funcionó. Las cosechas fueron consistentemente bajas. El planeta nunca fue capaz de producir en los niveles requeridos. En lugar de abandonar Famine, en lugar de reasignarla a otro propósito, el Administratum simplemente aumentó la población de trabajadores. La lógica era: si el planeta no podía producir lo suficiente a través de eficiencia,
tal vez podría hacerlo a través de números. Aproximadamente 3.000 millones de trabajadores fueron enviados a Famine durante un periodo de 150 años. Lo que siguió fue una de las tragedias más silenciosas del Imperium. Con 3.000 millones de trabajadores intentando cultivar un planeta que no podía soportar esa población, los recursos se colapsaron. El agua se agotó. La comida se volvió escasa. Los trabajadores, en su mayoría, murieron. No fue una hambruna rápida y dramática. Fue un lento declive durante décadas, mientras que los trabajadores se debilitaban, mientras que sus muertes aumentaban, mientras que el Administratum, en su incompetencia colosal, continuaba designando más trabajadores para el planeta, como si la solución a un problema de sobrepoblación fuera agregar más personas. Cuando finalmente se dio por vencido, cuando finalmente se reconoció que Famine no podía funcionar, aproximadamente el 90% de la población había muerto. Solo quedaban 300 millones de trabajadores, viviendo en una ruina de infraestructura destrozada, alimentándose de los restos de un sistema que había colapsado. Lo más horripilante es que Famine sigue siendo designado como un mundo agrícola. Todavía se requiere que produzca cuotas de alimento, aunque a niveles reducidos que hacen que la población existente esté en hambruna crónica. Aparentemente, es más fácil para el Administratum permitir que una población muera lentamente que admitir que cometió un error al designar el planeta como agrícola en primer lugar. En los registros más recientes, hay referencia a un fenómeno agrícola que ha comenzado a surgir en mundos agrícola dispersos a través del Imperium, la práctica de monocultivo extremo, dedicar literalmente el 100% de la superficie agrícola utilizable a un único cultivo. Los cultores de soja son el ejemplo más extremo de esto, un conjunto de aproximadamente 37 planetas, todos dedicados exclusivamente a la producción de proteína de soja modificada genéticamente. Estos mundos no tienen otra función. No hay manufactura, no hay investigación, no hay cultura, solo hay soja. La eficiencia de este sistema es incuestionable. La producción de proteína por kilómetro cuadrado es máxima. Los gastos de infraestructura diversa son minimizados. Los cálculos del Administratum sugieren que un planeta completamente dedicado a un único cultivo puede producir entre un 30 y un 40% más alimento que un planeta con producción mixta. El costo, por supuesto, es incalculable. Los trabajadores de los cultores de soja viven en un mundo donde lo único que ven, en cualquier dirección, son plantas de soja. Durante la noche, cuando las plantas producen bioluminiscencia como resultado de la modificación genética, el cielo entero brilla con luz verde fantasmal. No hay variedad, no hay diversidad, no hay nada para mirar excepto soja. La salud mental de la población de estos mundos es, según los registros disponibles, prácticamente inexistente. Hay tasas de autolesión tan altas que se ha vuelto imposible contrarrestar con nuevas colonias. El Administratum ha respondido simplemente criando trabajadores específicamente para estos mundos. Humanos genéticamente diseñados para ser resilientes a la monotonía, con capacidad cognitiva intencional reducida, incapaces de soñar o fantasear o imaginar algo diferente. Lo más perturbador es que el Administratum está considerando expandir este modelo. Si un planeta puede ser optimizado completamente para un cultivo, ¿por qué no expandir esto a otros mundos agrícola? ¿Por qué no acabar completamente con la diversidad agrícola? Algunos documentos internos sugieren que el futuro óptimo es un imperium donde cada mundo agrícola es completamente monocultural, donde cada planeta produce exactamente un tipo de alimento, donde todo está optimizado para máxima eficiencia. A través de todos estos mundos, a través de todas estas historias de sufrimiento y sacrificio, existe una pregunta fundamental: ¿cuál es el costo real de alimentar al imperium? No el costo en créditos imperiales, sino el costo en vidas humanas, en sufrimiento humano, en la transformación de lo humano en servitud. Se estima que aproximadamente 100.000 millones de seres humanos trabajan en mundos agrícola en cualquier momento dado. 100.000 millones. La expectativa de vida promedio es de 35 años. La tasa de muerte por accidente es de aproximadamente 5% de la población por año. La tasa de muerte por enfermedad es casi igual. Esto significa que, anualmente, aproximadamente 10.000 millones de trabajadores agrícolas mueren, tanto por enfermedad como por accidente como por agotamiento puro. 10.000 millones de muertes al año. Para poner esto en perspectiva, la población total de Terra en el 41º milenio es aproximadamente 15.000 millones. El Imperium está perdiendo 2/3 partes de la población terrestre cada año únicamente en mundos agrícola. Y estos números no incluyen aquellos que simplemente se marchitan lentamente. Los trabajadores agrícolas que sobreviven a sus años de productividad máxima a menudo ingresan a un periodo de declive rápido. Sus cuerpos, consumidos por la labor, por la exposición a pesticidas,
por desnutrición crónica, simplemente se apagan. Mueren oficialmente de fallo de órganos general en los registros del Administratum, pero en realidad estaban siendo trabajados hasta la muerte. Las muertes se consideran aceptables porque son necesarias. Sin estos 10.000 millones de muertes anuales, el sistema colapsaría. Sin estos trabajadores sacrificándose, el Imperium no podría sostenerse. Es un calcular cínico pero aparentemente ineludible. El precio de la existencia es la muerte de los trabajadores agrícolas. Lo más profundo, lo más visceral, lo más fundamentalmente aterrador sobre los mundos agrícolas no es la muerte que causan, sino la transformación que efectúan. Con cada generación de trabajadores nacidos en estos mundos, con cada línea genética que es seleccionada para características específicas de productividad, con cada persona que es educada desde el nacimiento para entender su vida como servicio agrícola, el Imperium está desarrollando nuevas especies de humanos. Estos no son humanos en el sentido ancestral. Son humanos redefinidos, humanos cuya relación con su propia existencia ha sido fundamentalmente alterada. Son herramientas que piensan, que hablan, que respiran, pero cuya voluntad ha sido editada genéticamente, cuya aspiración ha sido criada fuera de ellos, cuya capacidad de imaginar una vida diferente ha sido eliminada. Hay registros de trabajadores agrícolas que fueron transportados a otros mundos, que fueron expuestos a formas de vida diferentes. La mayoría experimentó lo que podría describirse como depresión existencial, la realización de que su vida no tenía que ser lo que era, la comprensión de que otras personas vivían con libertad, con opción, con algo aproximado a la dignidad. Algunos enloquecieron bajo el peso de esta revelación. Otros se suicidaron. Algunos, más terriblemente, pidieron ser devueltos a sus mundos natales, donde la realidad predecible de la servidumbre era más cómoda que la libertad incomprensible. ¿Qué depara el futuro para los mundos agrícola? Los archivos sugieren un camino hacia una especialización aún mayor, una explotación aún más agresiva, una transformación aún más completa de lo humano en herramienta. Hay evidencia de que el Adeptus Mechanicus está experimentando con nuevas formas de optimización agrícola. Se están desarrollando nuevas cepas de cultivos que son aún más densas en nutrientes, pero que requieren condiciones de cultivo aún más específicas. Se están criando nuevos tipos de trabajadores que son aún más adaptados a entornos específicos, pero menos capaces de pensamiento independiente. Algunos archivos internos sugieren que el objetivo final es la completa automatización de la agricultura, eliminar completamente a los trabajadores humanos. Pero esto está lejos de realizarse, porque, por ahora, los humanos siguen siendo la herramienta más económica disponible. El trabajador humano, aunque requiere alimento y agua, aunque muere regularmente y necesita ser reemplazado, es aún más barato que mantener una máquina compleja. Así que los mundos agrícola continuarán, quizás durante milenios más, consumiendo vidas para sustentar el Imperium. Y cada año, cada década, cada siglo, el sistema se refinará, se perfeccionará, se optimizará aún más. Los humanos se transformarán cada vez más en máquinas biológicas, en herramientas vivas, en partes de un mecanismo tan grande que sus vidas individuales carecerán completamente de significado. He caminado contigo a través de los mundos agrícola más brutales del Imperium, a través de paisajes donde la muerte y la vida se superponen, donde el sufrimiento es tan normalizado que la mayoría de los que lo experimentan ni siquiera lo reconocen como tal. He compartido contigo secretos que el Ministerio de la Verdad preferiría mantener enterrados. He revelado la realidad que yace bajo la propaganda imperial. Lo que hemos descubierto no es bonito. No es inspirador. No es una historia de gloria o progreso. Es una historia de sacrificio sistemático, de transformación de lo humano en herramienta, de un Imperium que ha decidido que el precio de su supervivencia es la disposición de 100.000 millones de sus ciudadanos a morir en campos de cultivo. Pero saber esto, comprender esto, registrar esto en tu memoria, es importante. Porque mientras que el Imperium puede ignorar estas realidades, mientras que los altos oficiales pueden cenar en Lucius en ignorancia voluntaria de cómo se produjo esa comida, existe aún en algunos de nosotros la capacidad de recordar, de documentar, de mantener la verdad viva en los archivos, esperando el día en que alguien con el poder de cambiar las cosas encuentre estas palabras y actúe sobre ellas. Pero tú, espectador, ahora que has visto estas verdades, ¿qué harás? ¿Ignorarás lo que has aprendido? ¿Lo aparcarás en algún rincón de tu mente? ¿O permitirás que esto te cambie, aunque sea ligeramente? Porque en tu propia vida diaria, ¿hay sistemas que aceptas porque así es como funcionan? ¿Hay sufrimiento que presencias pero ignoras porque la alternativa parece demasiado difícil? ¿Estamos todos, de alguna manera, viviendo en un mundo agrícola de nuestro propio diseño, sacrificando nuestra humanidad en el altar de la eficiencia? Déjame un comentario. Comparte conmigo si esta narrativa te ha tocado,
Si reconoces paralelos en tu propia existencia, si has experimentado la transformación lenta de lo humano en función. ¿Has sentido alguna vez que tu propia vida se estaba convirtiendo en monocultivo, que tu potencial estaba siendo podado para servir a una función específica? Tus palabras importan, porque en ellas vive la posibilidad de que otros despierten, de que otros reconozcan la trampa que podría estar atrapándolos. He sido el guardián de los registros olvidados, revelando verdades que preferirían mantenerse ocultas. Os dejo ahora, pequeños mortales, para que reflexionéis sobre el costo de la civilización, sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar, y sobre lo que deberíamos estar dispuestos a defender. El Omnisia guarde vuestras almas, aunque dudo que exista tal cosa. Hasta la próxima transmisión desde los archivos de la verdad olvidada.